Buen día, jóvenes estudiantes. El día de hoy estaremos hablando de límites de funciones de tipo racional. ¿Pero qué es una función de tipo racional? Una función de tipo racional es aquella función que está formada por un elemento p de x y un elemento q de x. Ambos se presentan como una división, donde a la parte p de x se le llama numerador y a la parte q de x se le llama denominador. Cuando evaluamos este tipo de funciones, podemos tener tres resultados en función de un cero. Se dice que el límite de f de x puede ser 0 sobre 0, a lo cual le llamamos una indeterminación. O bien 0 sobre cualquier cantidad constante que es igual a 0. Y por último, cualquier número entre 0, que se trata de una indefinición, es decir, decimos que el límite no existe. A continuación vamos a ver un primer ejemplo en donde al evaluar un límite resulta una indeterminación. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del límite de x cuadrada menos 4 sobre x menos 2 cuando x tiende a 2. Como podrán observar en la parte del numerador, es decir, donde se encuentra x cuadrada menos 4, tenemos una diferencia de cuadrados. Esa diferencia de cuadrados tenemos que factorizarlo como un producto de binomios conjugados. En álgebra aprendimos a cómo factorizar diferencia de cuadrados. Una diferencia de cuadrados se factoriza como un producto de binomios conjugados, que es lo que tenemos aquí en la parte de abajo. A esta parte se le llama producto de binomios conjugados. ¿Cómo se obtiene ese producto de binomios conjugados? Pues muy sencillo. Vamos a buscar dos cantidades, en este caso una cantidad A, que es la cantidad que hace que aparezca la x cuadrada, es decir, vamos a buscar el número que al elevar al cuadrado me da como resultado x cuadrada, y en este caso la cantidad pues es x, es decir, entonces una cantidad A va a ser igual a x. Mientras que otra cantidad B es aquella que me da como resultado el 4. El 4 proviene de 2 elevado al cuadrado. Entonces quiere decir que la cantidad B se llama 2. Estos dos elementos, tanto x como 2, son los términos que van a ir dentro de cada uno de los binomios. Se le dice que es producto de binomios conjugados porque los binomios están representados en forma conjugada, es decir, uno es positivo, mientras que el otro es negativo. Si multiplicamos x más 2 por x menos 2, el resultado será x cuadrada menos 4, es decir, una diferencia de cuadrados. Es indistinto si los factores x más 2 y x menos 2 los pongo en el orden que los acabo de representar ahorita en esta presentación. Pudiera haber sido primero x menos 2 o por x más 2. Y se preguntarán por qué factorizamos. Pues factorizamos primero que nada porque hay una indeterminación, es decir, hay un resultado de 0 sobre 0 al sustituir directamente en la parte principal x por 2. Cuando me queda una indeterminación 0 sobre 0, lo que está invitándome el resultado de este límite es a que tenga que factorizar para poder eliminar la indeterminación. Pero ¿quién genera la indeterminación? La indeterminación la genera un factor que se llama x menos c, donde c es justamente este 2 que tenemos aquí en este lado, es decir, es a cuánto tiende la variable x cuando estamos evaluando ese límite. Por lo tanto, la indeterminación la genera un factor x menos 2. Es decir, vamos a buscar ese factor x menos 2 tanto en el numerador como en el denominador. Y al encontrarlos en uno y en otro elemento, lo que estamos haciendo es buscar eliminar dicha indeterminación. Es decir, una vez que ya factorizamos, lo que vamos a hacer es eliminar, en este caso en particular para este planteamiento, x menos 2 con x menos 2. Y me queda únicamente un límite de x más 2 cuando x tiende a 2. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Pues lo que hacemos es sustituir x por 2, de tal manera que el resultado entonces es 2 más 2 igual a 4. Y ese es el primer ejemplo que tenemos para una diferencia de cuadrados. Vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice que encontremos el límite de x menos 6 sobre x cuadrada menos 36 cuando x tiende a 6. Al sustituir de manera directa resulta que es igual a 6 menos 6 sobre 36 menos 36, es decir, 0 sobre 0, lo cual resulta en una indeterminación. Como lo vimos en el ejemplo anterior, cuando resulta 0 sobre 0, lo que hay que hacer es factorizar. En algunos casos va a ser necesario que factoricemos en ambos extremos de la división, es decir,
de esta función de tipo racional. En algunos otros casos únicamente es necesario factorizar en uno o en otro elemento, dependiendo de la presentación de la función original. Si en la función original tenemos uno de los elementos de la indeterminación, ya sea en la parte del numerador o el denominador, pues únicamente vamos a factorizar en aquella en la cual nos encuentre. Y en este caso en particular, pues si observamos el numerador, ya tenemos el factor x menos 6. Quiere decir que en esta parte no vamos a hacer absolutamente nada. El factor x menos 6 ya lo tenemos y por lo tanto donde únicamente vamos a trabajar es en la parte del denominador. Vamos a factorizar x cuadrada menos 36. Y ya dijimos que x cuadrada menos 36, o ya sabemos más bien dicho, representa una diferencia de cuadrados. Es decir, x cuadrada menos 36, vamos a tener que factorizarlo en un producto de dos binomios. La primera cantidad pues es obvio que va a ser x por x, por lo tanto el primer término de cada uno de los binomios va a ser x, mientras que el segundo término uno debe ser positivo y el otro debe ser negativo. Y vamos a buscar cuál es el número que elevado al cuadrado me da como resultado 36. Y nos damos cuenta que ese número pues es el número 6. De tal manera entonces que el resultado va a ser x más 6 por x menos 6. Si observamos ya tenemos el factor x menos 6 también en la parte del denominador, es decir, este x menos 6 lo vamos a eliminar o a dividir entre sí mismo por x menos 6 que se encuentra en el denominador. Y al hacer la división resulta que x menos 6 sobre x menos 6 es igual a 1 y por lo tanto en la parte del numerador me queda únicamente un 1 sobre x más 6 que es la parte resultante en el denominador. ¿Qué hacemos a continuación? Ya una vez que eliminamos la indeterminación x menos 6 que en este caso es x menos 6, vamos a sustituir, de tal manera que el resultado es 1 sobre x, lo sustituimos por 6, es decir, me quedaría 6 más 6 es igual a un doceavo. Este sería nuestro resultado para este segundo ejemplo de límites que provienen de una indeterminación y donde tengamos que factorizar una diferencia de cuadrados. Espero que estos dos ejemplos sean de gran utilidad para poder entender el cómo encontrar límites indeterminados a partir de una diferencia de cuadrados representado en una función de tipo racional. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida. Hasta pronto, jóvenes estudiantes.